Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, Chile, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de 3 seminarios que se titulan El CLT como Sistema Constructivo Sustentable e Innovador. Estos ciclos se enmarcan en lo que fue la consultoría Diseño de Partes y Piezas en CLT, que fue financiada por el programa Madera de Alto Valor y Corfo, así como el laboratorio PymeLab Madera de nuestra casa de estudios. El ciclo consta de 3 sesiones y la de hoy, que es la tercera y última sesión, se denomina Potencial del CLT como Sistema Constructivo e Innovador en Chile, en la cual se presentará sobre el potencial de desarrollo productivo, económico y sustentable que tiene el CLT en Chile. Antes de dar inicio, le solicitamos a los asistentes mantener sus cámaras y micrófonos apagados para el buen desempeño de la actividad. Adicionalmente, las consultas que tengan, por favor, hacerlas en el chat durante las exposiciones, las cuales serán presentadas al finalizar todas las exposiciones durante el conversatorio. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes al director del Grupo de Investigación en Sistemas Estructurales en Madera de nuestra universidad, el académico Franco Benedetti Leonelli. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Jean-Pierre, y buenas tardes a todos los invitados y presentes de la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, Jean-Pierre, en este momento. Ahí está. No sé si se puede ver la pantalla, Jean-Pierre. Sí, sí, ya, muchas gracias. Ya, bueno, los saludo a todos, les agradezco su presencia el día de hoy por acompañarnos en esta tercera sesión ya del seminario. Le agradezco también a los invitados que tenemos hoy día como expositores. Como bien mencionaba Jean-Pierre, este ciclo de seminario, esta ya es la tercera y última sesión del seminario denominado el CLT como Sistema Constructivo Sustentable e Innovador, donde se resumen y se presentarán algunos de los resultados obtenidos dentro de un proyecto ejecutado para el programa estratégico de madera de alto valor durante el año pasado, donde las 3 sesiones fueron avanzando por distintas temáticas, donde la primera temática fue básicamente una exposición respecto de casos exitosos a nivel mundial y nacional de construcción con CLT. La segunda sesión ya nos enfocamos en aspectos más técnicos asociados a estándares de fabricación, y algunos elementos, digamos, del punto de vista más técnico como producto. Y la tercera sesión del día de hoy es donde se hace la presentación de un modelo y una propuesta productiva para el CLT en Chile, desde el punto de vista de cuáles serían algunos diseños estimativos de plantas de fabricación, y también una propuesta un poco de algún modelo de mercado con una evaluación económica. ¿Ya? Si esos son los tres tópicos que han sido tomados dentro de este seminario. Nos han colaborado dentro del seminario distintas instituciones e empresas, partiendo por empresas locales como Cortelima, CMPC, empresas internacionales como ITIM y Egoin, y hoy día contamos con la colaboración del programa Construye 2025 de Corfo y de la certificación de edificios sustentables del Instituto de la Construcción. Como ya les comentaba, entonces, este seminario se enmarca en los resultados de este proyecto ejecutado durante el segundo semestre del año pasado, que tenía como objetivo fundamental poder establecer o sentar ciertos lineamientos básicos para el desarrollo de la industria de la construcción en CLT en Chile, ¿ya? Y como les comentaba, los resultados de este proyecto han sido difundidos durante este seminario y hoy día ya llegamos a la etapa final. Los objetivos de este proyecto eran básicamente los 3 que se muestran ahí, desde desarrollar una argumentación técnica para definir cuál podría ser la estrategia y protocolo de fabricación en Chile, cuáles deberían ser como las herramientas o el tipo de servicio que se debería proveer en Chile, y finalmente un análisis técnico comercial de apoyo a la inversión. De estos resultados que fueron implementados en esas 3 etapas, el seminario del 14 de abril hicimos énfasis en lo que está asociado a la argumentación de protocolo y servicio de Chile, servicio de fabricación CLT, perdón, en Chile, y la sesión del día de hoy hará énfasis en aspectos más de producción, ya desde el punto de vista de la evaluación económica de las plantas, desde el punto de vista más de mercado y del punto técnico de las plantas de fabricación. Quisiera aprovechar también de agradecer a todas las personas, instituciones y empresas que nos colaboraron durante el desarrollo del proyecto, donde participaron universidades, la Universidad de Concepción, desde la USACH, la Universidad Austral, la Universidad de Talca,
y la Universidad Católica de Chile, y evidentemente la Universidad del Biobío, que fueron los que estuvimos trabajando en el proyecto, distintas instituciones públicas y organismos públicos, empresas, que son las que se muestran ahí, y también algunos colaboradores internacionales como ITIM de España, la Universidad de Northern British Columbia de Canadá, CADWork y Eurohertz, que es un fabricante italiano de máquinas para CLT. Así que aprovecho de públicamente dar el agradecimiento a todos quienes nos han colaborado. Así que, bueno, bienvenidos al seminario. Espero que la sesión del día de hoy sea una sesión provechosa y productiva para todos, donde la idea es que podamos exponer los distintos temas que están planteados en la agenda del día de hoy, para al término de la sesión poder contar con una sesión de conversación y de atender las preguntas y consultas que puedan venir desde ustedes, desde el público, o bien que se vaya generando en la dinámica de la actividad del día de hoy. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos a la sesión, y adelante Jean-Pierre con la siguiente presentación. Muchas gracias por tu introducción, Franco, y le damos la bienvenida al académico del Departamento de Ciencias de la Construcción y director del laboratorio PyME-Lab Madera de nuestra universidad, al señor Víctor Rosales, quien expondrá modelos de producción y potencial de consumo de CLT en Chile. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Jean-Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes a todos que están presentes. Voy a comenzar con la presentación que la estoy buscando aquí en el computador. Bien, por favor, Jean-Pierre, me das la retroalimentación si se está viendo bien mi pantalla. Se ve muy bien. Muchas gracias. Bien, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este nuevo ciclo de conversación del CLT. Como bien lo señalaba Franco, esto es parte del resultado de una asesoría que se realizó el año pasado y también en el marco de varios proyectos paraguas que tiene la Universidad del Biobío, entre ellos el proyecto CIPIX, Nodo Sur, también el proyecto Macrofacultad y un proyecto que es el PyME-Lab Madera, que intenta, ¿cierto?, contribuir con el tema del CLT en Chile. Yo el día de hoy lo voy a entretener, espero, en el tema de modelos de producción, específicamente para el CLT en Chile, tomando en consideración una serie de información que pudimos levantar durante la asesoría y proponer unos modelos de planta de CLT para Chile, considerando, ¿cierto?, lo incipiente que es el mercado de este material específicamente para las distintas construcciones. Como agenda he preparado primero la definición del producto, entendiendo que también se empieza a sumar gente que no maneja el lenguaje. Voy a ser muy breve en eso. Las definiciones base también que tuvimos que considerar para poder plantear estas propuestas de modelos de producción, y unos comentarios finales respecto a los hallazgos, las principales situaciones, ¿cierto?, que entendemos que hay que poner atención para poder tomar decisiones de inversión en el ámbito de la fabricación de CLT. Bien, el producto CLT es un producto denominado de ingeniería de la madera, que es de un tipo compuesto cuasi rígido, que está conformado por láminas de madera que están clasificadas estructuralmente y cuya orientación sigue una configuración de entrecruzados. Entonces, las láminas tienen una orientación en un sentido, las siguientes en otro sentido y así sucesivamente, conformando un ángulo de 90 grados entre ellas, y es capaz de soportar cargas tanto en el plano como fuera del plano, según el autor, ¿cierto?, que comenzó a discriminar varias propiedades del CLT y tiene un estudio del arte bastante acabado respecto al tema. Se utilizan maderas clasificadas estructuralmente y el contenido de humedad debe ser del 12%, porque se utilizan adhesivos para poder tomar, ¿cierto?, la resistencia de las distintas capas y conformar este elemento estructural y elemento que sirve para los sistemas constructivos masivos de madera. Aquí hay una imagen en la mano derecha, ¿cierto?, de lo que sería un tablero de CLT conformado,
quisiera que pusieran también atención respecto a este endentado de finger joint, ¿cierto?, para las distintas láminas que lo conforman. Señalar que existe normativa en el mundo para la fabricación del CLT y también para el cálculo estructural de estos elementos, que se ha desarrollado ya a lo largo de estos 30 años que lleva el CLT como producto de ingeniería en madera. Es uno de los productos innovadores y que son de los últimos productos que se ha desarrollado, entre paréntesis. Y existe normativa tanto en países como Japón, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en Brasil, en Sudáfrica, entre otros. Entonces, normativa que permite fabricar elementos estructurales, conformando, ¿cierto?, a través de piezas que se clasifican estructuralmente, mecánicamente, porque son elementos que van a prestar solicitaciones mecánicas, los cuales pueden incluir la configuración con finger joint o simplemente sólido, y dado que vienen de madera sólida, estas maderas sólidas se pueden derivar para distintos productos estructurales, como por ejemplo las vigas laminadas, que es la lámina central, y los tableros del tipo CLT, que pueden incluir en sus láminas las uniones finger de tipo estructural, y también pueden ser conformados por grandes tamaños o grandes bloques que están ya pegados con el proceso de finger joint. Tema que en Chile no hay investigaciones respecto al tema, pero se está trabajando actualmente en una serie de comisiones de fabricación de CLT, que fue convocado por profesionales de la USACH, producto de un proyecto que desarrollaron, y también se está trabajando a nivel de tensiones admisibles. Entonces aquí hay una imagen nuevamente del CLT en distintas capas, un CLT con 3 capas, un CLT con 5 capas y uno con 7 capas. Entonces, en la medida que tienen mayor cantidad de capas, también tenemos mayor consumo de adhesivos, también tenemos la posibilidad de salvar mayores luces o mayores distancias, ¿cierto?, de apoyo. Dentro de las definiciones base que nosotros tomamos para poder plantear un par de modelos de plantas productivas, fue ver cuál es la realidad en Chile respecto a las construcciones que están ávidas de que el CLT funcione. Entonces, dentro de estas construcciones aparecen, por ejemplo, los jardines infantiles. Hay un proyecto de 4 jardines infantiles que se ha ido ejecutando, yo diría, en estos últimos 3 años, y al visualizar los distintos modelos, uno se da cuenta de que consideran la altura de 2,70 m de los muros, pudiesen tener mayor altura, pero se van construyendo con muros de 2,70 m, o de 3 metros como máximo, y también están salvando luces de 8 metros aproximadamente, y en la mayoría de los casos la distancia entre las habitaciones no supera los 6 metros. Y esa realidad también se refleja en la construcción de viviendas en madera en Chile, viviendas que tienen altura de entrepisos que no supera los 3 metros, nuevamente, y que la distancia entre muros está entre los 4 y 6 metros en la gran mayoría. Entonces, eso plantea un escenario para poder definir la tecnología y el tipo de producto que se desea. Eso no quiere decir que uno no quisiera a lo mejor abordar negocios que tienen mayores magnitudes o que pudiesen barrer mayores luces, porque el CLT tiene esa capacidad. Se podría trabajar con muros de doble altura, por ejemplo, con paneles que están cercanos a los 5 metros, pero actualmente no se están desarrollando construcciones de ese tipo, frente a una demanda que es incipiente, uno normalmente tiene ciertas cautelas respecto a los escenarios de inversión. Otro de los temas que hemos tomado en consideración como base es el precio internacional que tiene el CLT, el cual ustedes pueden ver a través del gráfico de su derecha de la pantalla, el cual depende del tamaño, ¿cierto?, de producción que tienen las distintas plantas. Entonces, una planta que produce o tiene una capacidad productiva de sobre 40.000 metros cúbicos al año va a tener un valor de costo de fabricación que va a estar bordeando los $800 en términos internacionales.
pero si la capacidad se reduce, que un poco las opciones que tiene la pyme, entre los 20.000 metros cúbicos al año, ya el valor, ¿cierto?, está cercano a los $1.200. También el tamaño de las empresas o la concentración de tamaño, que es el gráfico de la mano izquierda nuestra, señala que existen plantas en el mundo que generan una gran cantidad de volumen o tienen una gran capacidad productiva. Por ejemplo, hay empresas en el mundo que tienen capacidad de 150.000 metros cúbicos al año. Esos 150.000 metros cúbicos al año se pueden interpretar como 600 metros cúbicos día, lo cual, por un factor de conversión del orden de 0,4 metros cúbicos por metro cuadrado, uno podría estimar que diariamente se podría construir una edificación de 1.500 metros cuadrados en CLT. Entonces, esa es un poco la oferta que existe en el mundo respecto al CLT. Y hay bastantes plantas de pequeño tamaño, ¿cierto?, que en su conjunto en el año 2019 generaron del orden de los 120.000 metros cúbicos durante el año. O sea, 31 plantas generaron ese volumen, 120.000 metros cúbicos de madera de CLT en el año. Otra de las cosas base que hemos considerado son, por ejemplo, el tipo de tecnología que utilizan las plantas, que en el tema del prensado, que es una de las etapas claves para las plantas de CLT, donde este autor señala que el 59% de las industrias que él pudo entrevistar señaló que tenía una prensa de tipo hidráulica, y el 24% de los entrevistados señaló que tenía prensas de tipo vacío. Hay otros tipos como la neumática, también está el CLT, que es generado con clavos, y con otros sistemas como los tarugos, por ejemplo, que es una de las tecnologías que ha ido emergiendo en estos últimos años, en este último quinquenio, diría yo. También respecto a cómo se conforma el CLT, esta capacidad de transmitir las cargas de una lámina a otra, el 60% de las plantas trabaja con adhesivos de tipo poliuretano, y eso también es clave para poder tomar ciertos niveles de decisión. El 24% de las plantas trabaja con adhesivos de tipo melamina, urea formaldehído, y el 9% trabaja con tornillo y clavo, y hay otro que es el 7%. Entonces, podemos decir ahí entonces que es importante considerar el tipo de prensa, ya sea hidráulica, con tecnología hidráulica o vacío, y el tipo de adhesivo seleccionado, ¿cierto?, que podría ser poliuretano o melamina urea formaldehído, que son los que están en mayor presencia en estas plantas. Ahora, respecto a la prensa y los tamaños de CLT que se generan, la mayoría de los entrevistados, ¿cierto?, señala tener anchos disponibles en metros del orden de 2 a 3 metros y frecuentemente entre 3 y 4 metros. Entonces, la industria se mueve en estos anchos de tablero. Ahora, la pregunta para Chile, por ejemplo, es, ¿se requiere que pequeñas empresas trabajen con 3 a 4 metros de ancho? ¿O es preferible que trabajen cercano a los 2 metros, pensando a lo mejor en el transporte? Sabemos que el transporte por carretera está limitado en sus anchos, por ejemplo, que requiere permiso especial cuando está cercano a los 3,4 metros, cuando está en los 2,6 metros no requiere ningún permiso, y cuando es superior a los 3,4 metros requiere permiso especial y con escolta. Entonces ahí hay que también saber qué tipo de ancho uno podría mover en las carreteras nuestras, y qué también podría ser factible económicamente. Está también la opción de trabajar a menores formatos. Menores formatos significa también menor tamaño de inversión a nivel de las prensas, por ejemplo. Y en longitudes, ¿cierto?, la mayoría se mueve en términos de los 20 metros, pero también existen empresas que trabajan cercanos a 10, que es el número más ideal probablemente para incursionar en Chile con un producto de este tipo. Respecto al área que ocupa la sección de prensado en una empresa, normalmente está del orden de los 500 metros cuadrados de área, ¿cierto? Eso significa también
que hay un pequeño predimensionamiento del galpón que se requiere para esto, y eso nos habla en términos económicos de la inversión. Bien, vamos a los modelos entonces que podemos proponer respecto a esta información base y otra que no alcanzo a presentar en esta oportunidad, pero para poder fabricar CLT en sí se requiere trabajar con madera seca y clasificada estructuralmente. La madera seca se almacena en una unidad productiva, se clasifica estructuralmente, y de la clasificación estructural tiene dos caminos: que pase a ser cortada a un largo definido que va a llegar finalmente a constituir el elemento CLT, por ejemplo, con láminas que son sólidas, o bien que sea cortada y final para poder eliminar ciertos atributos no deseados para el proceso, y pase a conformar láminas con finger joint con largos que sean necesarios para el CLT final. Entonces, ambas situaciones nos van a llevar a un cepillado 4 caras de las piezas, o por lo menos de 2 caras en función del tipo de elemento o producto que se defina. Cosa que yo no dije, por favor, pero que hay que poner atención también es, bueno, ¿qué tipo de producto CLT se desea fabricar? Hay 3 calidades básicamente en el mundo. Una que tiene que ver con que el elemento no es visto, no es una calidad vista, que va absolutamente recubierto con tableros de yeso cartón, con elementos de terminación interior y exterior, pero siempre guarda las propiedades mecánicas. Hay otro que es del grado industrial, que tiene ciertas particularidades y es un poquito más restrictivo desde el punto de vista de los atributos visuales. O sea, por ejemplo, no acepta mancha azul dentro de su configuración. Y después está el que es de tipo arquitectónico, que es un producto CLT premium, diríamos, desde el punto de vista visual. Bueno, entonces, dicho eso, también eso condiciona un poco qué tipo de madera voy a alimentar en esta cepilladora. Luego puedo tener la opción de encolar un panel encolado de canto con esto, eh, para poder salvaguardar ciertas situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el fuego u otras características. Esos paneles son lijados calibrados, lijados cepillados calibrados, ahí vamos a ver más adelante también temas respecto a esto, y finalmente se llega a un encolado de cara para poder conformar el panel. Se prensa el panel, y este prensado de panel se puede formatear directamente y embalar y despachar, o bien puede pasar a una unidad de fresado corte que le permite, no sé, cortar vanos de ventana, vanos de puerta, o bien ciertas singularidades que el diseño considere. Y llega a un área de terminación donde hay una especie de retape o de inspección o lijado mayor respecto al elemento para finalmente ser despachado. Entonces, en términos bastante más gráficos, la pieza de madera se corta, se empalma, esto se encola, se genera una lámina, esta lámina se vuelve a encolar y se genera el elemento CLT para poder, llegar a las formas finales que son solicitadas por el equipo de diseño y arquitectura. Bien, entonces las etapas claves respecto a la fabricación del CLT pasan por las unidades de prensado. Ya hemos visto que la mayoría de las plantas consideran las unidades hidráulicas, donde hay una serie de empresas proveedoras con distintos niveles tecnológicos en términos de ancho, largo, con calentamiento por radiofrecuencia o por calentamiento tradicional, con platos con aceite calefaccionado, por ejemplo, o bien prensa simplemente en frío. Está también las prensas neumáticas, que son las menos utilizadas, y están las prensas de vacío, donde principalmente hay 2 grandes exponentes en Europa que son los que proveen este tipo de tecnología. Ahora, no menos importante, que no está mencionado en las prensas, es el tema de los adhesivos, ¿cierto? Y la selección oportuna del adhesivo, el tema de el tratamiento dentro de la planta, el cuidado también respecto a la generación de superficie apta y las condiciones climáticas para poder fabricar este CLT, que son en función del tipo de adhesivo que está seleccionado. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros como universidad hemos ido desarrollando, el equipo de Oxiquim tiene ahí un par de productos que normalmente señalan en su ficha técnica que deben ser cuidados con mucho detalle estos temas para poder originar un producto que cumpla con niveles satisfactorios de certificación. Bueno, aquí podemos ver una imagen de una
prensa hidráulica que está seccionada. Esta unidad se repite por N veces para poder conseguir el largo que se desea. Y acá tenemos una imagen de una prensa de membrana, o bien una prensa de vacío, que actúa sobre ella una membrana. Otra de las unidades clave, ¿cierto?, es la unidad de fresado dimensionado, que son estos grandes centros de carpintería que uno logra ver, ¿cierto?, tanto del grupo Homac o Baiman, de Undeger, de la gente de SCM, de Calesoe, por ejemplo. También está la empresa Ledinec, entre otros, digamos, que van proveyendo tecnología que es el top mundial, digamos. Pero así también las inversiones son bastante importantes, no solamente a nivel de la máquina, sino también sus accesorios, por ejemplo, distintos tipos de brocas con distintas configuraciones, fresas para cortar, sierras que son de gran tamaño, sierras, por ejemplo, que están disponibles de 350 milímetros para la profundidad de corte. O sea, eso significa que la sierra tiene 800 milímetros como mínimo en el diámetro, y eso, en función del ángulo que necesiten cortar, uno tiene ciertas capacidades. Entonces aquí también el llamado al equipo de arquitectura, diseño, a interiorizarse en estos temas, porque en función de las disponibilidades de las empresas, por eso es muy importante trabajar en forma coordinada y colaborativa. En función de lo que tienen las empresas se pueden lograr ciertos cortes en ángulo, y eso condiciona las profundidades, por ejemplo. También están las máquinas que son como de mesa móvil y puente, que son de tipo fijo, y las de tipo brazo robótico, que también son una opción, digamos, en función de lo que uno ande buscando como producto final. O sea, si recién estamos comenzando, probablemente una máquina de gran envergadura pudiese ser contraproducente, porque no va a trabajar gran parte del tiempo, pero también le da otras capacidades, probablemente permita diferenciar productos. Bueno, esas son decisiones que hay que tomar en el momento de las inversiones. Bueno, en términos de propuestas, la propuesta de planta, entonces hemos propuesto tres tipos de planta en función de las definiciones que he señalado hace un rato atrás, más las de mercado que hemos logrado indagar, y que probablemente Franco ya va a empezar a dar más luces respecto al potencial de mercado en Chile. Entonces hemos propuesto tres tipos de plantas con ciertas consideraciones. O sea, las plantas no secan madera, la madera viene seca desde un tercero. Las plantas no clasifican madera estructural, sino que ellos compran madera estructural seca. Entonces, por ejemplo, la planta de 10.000 metros cúbicos al año tiene una pequeña unidad de cepillado para poder generar línea de cola, luego fabricar sus paneles encolados de canto, calibrar sus paneles y entrar a la línea de prensado en una prensa acotada, que tiene 1,30 m por 6 metros de largo. En esta primera fase inicial de introducción del CLT en Chile, y tomando aquello que le permita competir en precio-producto. La unidad tiene un puente de grúa, y esta unidad, ¿cierto?, se comunica con una máquina de carpintería, yo diría acotada, tampoco es un gran centro de carpintería, pero que sí permite realizar cortes rectos y algunos fresados especiales para poder conformar viviendas tradicionales, según lo que les comentaba al principio, que es como la tónica en Chile. Bueno, sistemas de rodillo dentro de la planta que permite el traspaso de estos materiales que son de alto peso también. O sea, por eso es re importante considerar la movilidad de estos productos, y un área de carpintería y armado para poder finalmente despachar esto a través de camiones tradicionales, no pensar tampoco en cargas especiales. La planta de 4.500 metros cúbicos al año en realidad tiene una reestructuración, y trabaja simplemente con una cepilladora de gran envergadura que le permite, ¿cierto?, alimentar nuevamente un proceso de paneles encolados de canto. Estos paneles de canto se transforman finalmente en un panel de CLT. Ese panel de CLT se mueve al interior de una máquina control numérico que es bastante más acotada que la de 10.000 metros cúbicos, y un escuadrador doble, que es una máquina gigante que permite procesar
largos de 6 metros, digamos, y anchos de 6 metros máximo, pero que le da la funcionalidad a esta planta como para poder lograr las productividades que se requieren. Y la suma de las máquinas también son de menor inversión que la de un gran centro de carpintería. Entonces está muy pensado en el tipo de producto. Finalmente tenemos la planta C, que es una manufactura de 2.700 metros cúbicos al año. Entonces, para que ustedes se imaginen, estos son 11 metros cúbicos día de producción. Esta planta ya tiene una lijadora calibradora o una cepilladora calibradora que permite ya procesar paneles que vienen desde un complementador de una planta existente en Chile, de alguien que esté normalmente acostumbrado a hacer paneles encolados de canto y que sea muy competitivo en eso. También puede ingresar maderas sólidas clasificadas estructuralmente y conformar ciertos paneles CLT bajo esa técnica. Y nuevamente se repite un poco la experiencia anterior, que es un pequeño centro de carpintería, una CNC, más reducida, y el escuadrador doble que le permite formatear paneles. Entonces estamos hablando de capacidades para paneles de 150 milímetros de espesor, 1,30 m de ancho saliendo de la prensa y 6 metros de largo como máximo. Cosa que tampoco señalé es que puede trabajar con madera con finger joint que hace un tercero, con un finger joint especial, como el que mostraba en la imagen, un finger joint que es estructural, o puede trabajar con láminas sólidas que llegan hasta 4,88 metros, con madera estructurales en Chile, que produce las grandes empresas que tiene Chile en esos ámbitos, como el caso de Arauco y CMPC Madera. Bueno, como comentario respecto a lo que he podido señalar en estos breves minutos, es que es muy, muy importante también la selección de la tecnología en términos de cómo se calibran estos paneles, si se calibran con lijas, con grandes lijas, que hay empresas que producen lijadoras de gran ancho, de hasta 3,50 metros, incluso 4 metros de ancho, o cepilladoras tradicionales que llegan a 2,20 metros aproximadamente, o la nueva tecnología también de calibrado a través de corte con pequeños cuchillos, que son normalmente lo que se está utilizando en las grandes plantas industriales de CLT en el mundo. Y eso entonces es el cuidado de la superficie de las láminas, es el cuidado, ¿cierto?, para poder finalmente adherir estos elementos o láminas para constituir el CLT. Otro de los comentarios que puedo hacer es que estas plantas requieren, ¿cierto?, la manipulación de elementos a través de puente grúa o brazos de tipo radial, y en este caso hay que cuidar las distancias, las cargas máximas, saber qué es lo que se va a mover también en altura, por los riesgos que eso involucra, elementos colgantes me refiero, o bien complementar estos sistemas con caminos de rodillo internamente. Otra de las situaciones a observar en este tipo de planta es la climatización de ciertas áreas. Entonces aquí hay un área de prensado que se sugiere poder climatizarla, y eso también tiene un costo que es importante para la inversión inicial. Bueno, lo que hemos visto hasta el momento, importante la definición del producto, que puedan coexistir plantas de fabricación con plantas de manufactura especializadas en estos temas, y ahí el llamado a las grandes empresas también a poder generar alianzas con complementadores o con pequeñas empresas que permiten, ¿cierto?, el desarrollo de los productos de ingeniería que llamo yo en Chile. Es vital el encadenamiento con los productores de madera estructural, entonces, y aquí también es vital que empiece a aparecer el rotulado de la madera fuertemente, que va a poder apoyar este tipo de temas. Y los tamaños que hemos propuesto son compatibles con el mercado potencial que se ha logrado observar en este estudio, y hemos propuesto 3 tipos de plantas de 2.700, 4.500 y 10.000 metros cúbicos. Y esto lo hemos tomado también con la opción de disminuir la inversión en infraestructura de este tipo de plantas. Quisiera dar los agradecimientos en esta etapa, sobre todo al señor Thomas Tanner de la Universidad de Northern British Columbia, al señor Emilio Luengo de ITIM,
el señor Adrián Eiras de Catwall y al señor Salvatore Benedetto de la empresa Eurohertz. Todos ellos han podido colaborar en el desarrollo de esta asesoría para Corfo. Bien, muchas gracias, muy amable por escuchar, y veremos si hay consulta terminado la ronda. Muchas gracias, Víctor. Le daremos paso a Franco en este minuto, que expondrá por razones de fuerza mayor, reemplazando a Arnaldo Helves, sobre los modelos de negocio y análisis financiero de plantas de producción para Chile. Adelante, Franco, la sala es tuya. Gracias, Jean-Pierre. Bueno, los saludo a todos nuevamente, buenas tardes, y a los que se han ido integrando desde el comienzo de la sesión, así que muchas gracias a todos por su presencia y permanencia en la sesión. Como bien lo mencionaba Jean-Pierre, la presentación que les voy a hacer a continuación intenta plasmar el concepto que hay detrás de la propuesta de las plantas que mencionaba Víctor hace unos minutos atrás, y ver en el fondo si este modelo es factible económicamente o no para un país como Chile, ¿ya? En términos de una breve cuantificación de cuánto sería la demanda y una propuesta económica, digamos, porque en sí la lógica que hay detrás de esta propuesta es que sean las pymes las que logren encadenarse, las que logren articularse para hacer surgir, digamos, con potencia este mercado del CLT en Chile. Como bien lo decía Jean-Pierre también, esta presentación por agenda la iba a desarrollar el profesor Arnaldo Helves, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Biobío, pero por motivos de fuerza mayor la tendré que presentar, digamos, pero en el fondo trataré de explicar los conceptos económicos de la manera más adecuada posible. En la agenda de la presentación, primero voy a hacer una breve reseña de qué tamaño de mercado estamos hablando. Al momento de plantearnos en esta propuesta que describía Víctor respecto de los tamaños de planta, como bien él lo mencionaba, tamaños de planta hay mucho, es una variabilidad muy grande. En el mundo hay plantas de hasta 200.000 metros cúbicos al año. Entonces, un poco, primero que nada, enfocarnos en el mercado local, en lo que las pymes podrían lograr articular, digamos, sin esfuerzo descomunales, digamos, para sus capacidades. Entonces, primero que nada, veamos cuánto es la demanda que existe en Chile. Después, una propuesta de modelo de mercado y de modelo de encadenamiento que da fuerza, que fortalece esta propuesta. Finalmente, seguido por el análisis económico, para pasar por un breve análisis de sensibilidad para ver, cuáles son las variables críticas económicas en este mercado. Y finalmente, algunos comentarios generales. Bueno, respecto de la demanda potencial, siempre la lógica está pensada en el mercado doméstico y un poco en función de eso intentar cuantificar la potencial demanda por construir con CLT en Chile. La gráfica que se muestra acá en la parte superior izquierda muestra la historia de superficie construida en Chile de todo tipo, ¿ya? De cualquier tipo de edificación, separada por vivienda, industria, comercio y financiero y servicios. Esta base de datos está construida en base a la información que entrega el Instituto Nacional de Estadística. Ya se observa que, por ejemplo, el año 2019, en Chile hay una construcción total de orden de los 20 millones de metros cuadrados al año, ¿ya? Que inmediatamente sitúan el mercado de la construcción chileno como un mercado relativamente acotado. Los picos se han alcanzado por ahí por el 2015-2016 con cerca de 22 millones de metros cuadrados por año. Si pensamos, de esos 20 y tantos millones de metros cuadrados al año, ¿cuánto ocupa la madera? ¿Cuánto se ocupan en madera para construir? Y la verdad es que esos números se reducen bastante. La participación de la madera entre todos los sectores y entre todos los tipos de vivienda en Chile es del orden de los 3 millones de metros cuadrados al año. Lo cual nuevamente nos sitúa como que el mercado es un mercado bastante acotado. Si pensamos que, por ejemplo, solo en un mercado como el japonés construye cerca de 40 millones de metros cuadrados al año solo en madera, ¿ya? Entonces, hay una diferencia de escala importante. Y ahí eso empieza a dar ciertas luces respecto del volumen posible de consumo. Entonces, dado eso, ¿cómo se estima el consumo potencial? Bueno, se plantea una serie de combinatorias, digamos, de tipos de productos, tipos de vivienda, de edificación, etcétera, considerando, por ejemplo, que el estándar es que una construcción full CLT consume de orden de 33 metros cúbicos de CLT por metro cuadrado construido. Una construcción en su mínima expresión en CLT, digamos, pensado que está usado solo en elementos de piso o de losa o de cubierta, son de orden de 0,15 metros cúbicos de CLT por metro cuadrado de construcción, y una mezcla
que puede ser incluso asociado a construcción híbrida, hormigón CLT o elementos madera laminada CLT, digamos, alguna combinación que nos puede llegar a un mix de 0,21 metros cúbicos de CLT consumidos por metro cuadrado construido. Por otra parte, existen ciertas expectativas de algunos organismos públicos del uso de CLT, ¿ya? Debido a sus atributos ambientales, a sus atributos de industrialización, y una serie de otros atributos que tiene como producto constructivo, que bordean de que, por ejemplo, el Mineduc tiene como expectativa construir entre un 7 y un 10% de su infraestructura con CLT en el futuro, ¿ya? Lo cual empieza a plantear cierto panorama que permite cuantificar que en sí, en un periodo de 4 a 5 años, la demanda potencial por construcción con CLT en Chile debería bordear entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos año, ¿ya? Lo cual es una cantidad relativamente acotada, pero en términos proporcionales es bastante semejante a otras realidades, como por ejemplo cuando empezó a surgir el mercado del CLT en Norteamérica, ¿ya? Las proporciones de consumo respecto del volumen total del mercado eran similares, ya evidentemente un número más grande en términos absolutos, pero en términos de proporción equivalente. Lo cual significa que en Chile, para generar esta demanda, se requiere construir de 35.000 metros cuadrados año en CLT. Esos 35 metros cuadrados pensamos que en madera se construyen cerca de 3 millones, es un número que suena razonable, ¿ya? Lo cual permite pensar que el mercado chileno es pequeño, pero tiene margen para ganar espacio, y que eventualmente plantea la construcción pública como un motor para el mercado, ¿ya? Y eso quizás unos minutos más va a dar algunas ideas más respecto a eso. Entonces pensemos ese mercado, 15.000 a 20.000 metros cúbicos año. Teniendo en consideración este volumen, teniendo en consideración el proceso de fabricación, que ya lo describió bastante bien Víctor y que yo no voy a ahondar en él, sino solamente mostrar de que en realidad el procedimiento de fabricación, de producción, tiene 3 etapas, desde la recepción de la madera, fabricación de los paneles y finalmente el procesamiento, manufactura de paneles terminados. Se propone que estas plantas en realidad no consideren el modelo completo, no consideren la cadena completa, sino que partan como una planta, por ejemplo, como plantas de fabricación y procesamiento, de 2 capacidades, entre 10.000 y 4.500 metros cúbicos año, con énfasis en la diferenciación por volumen, y donde su insumo fundamental sea madera estructural, o sea, requieren comprar madera a algún proveedor, lo cual empieza a poner ciertos desafíos al modelo. Otro tipo de planta sería una planta más pequeña que solamente esté enfocada o que tenga énfasis en la diferenciación por calidad del producto, o sea, que tenga énfasis en la etapa de terminación, donde los insumos para este pueden ser paneles en blanco, o sea, paneles sin procesar, o bien también madera estructural. O sea, eso es como que, desde el punto de vista de la fabricación, lo que empieza a marcar ciertas ideas. Así aparece entonces el modelo de negocio. ¿Cuál sería el modelo de negocio planteado para acá? Ponemos en el centro la coexistencia de fabricación y de manufactura, de fabricación y procesamiento, donde se generen productos altamente personalizados. El producto CLT, a diferencia de otros productos en madera, es un producto que no es un tipo, que no es commodity, digamos, no es un producto en el cual se compren paneles en blanco, sino que es un producto altamente personalizado y customizado para los requerimientos particulares de un cliente y de un proyecto. Entonces, el tipo de producto tiene que estar enfocado a eso, fuertemente. Tenemos que pensar que para que el modelo, digamos, tenga éxito, tienen que haber ciertos agentes clave. Como nos dimos cuenta, la planta no genera madera, sino que requieren comprar madera. Por lo tanto, un aspecto clave de este modelo para que sea exitoso es la integración con productores de madera. Y por otra parte, otro aspecto clave tiene que ver también con la integración con la demanda, porque para que surja este producto en un mercado incipiente tenemos que también articular a los fabricantes con la demanda. Así, el modelo de encadenamiento propuesto es un poco lo que se muestra en la figura acá a la derecha, donde nuevamente está acá en el centro la fabricación y el procesamiento de paneles, y este grupo de industrias asociadas, digamos, tiene que necesariamente intentar y hacer esfuerzos de articulación y de integración hacia atrás con la industria del aserrío, con la industria de la fábrica, de la cosecha, de la industria de la madera cerrada estructural. ¿Por qué? Bueno, porque por una parte desestresa la inversión, hace que toda esa etapa del proceso de la fabricación salga de la planta y que sea un insumo, y por otra parte también ayuda al encadenamiento de las pequeñas y medianas empresas. Y también esta fabricación y procesamiento debe articularse y vincularse mucho con la ingeniería, con la arquitectura, con los gestores de proyectos, para generar asesoría, para favorecer integración y para generar productos personalizados.
Así que eso en el fondo es el concepto que hay detrás de este mercado que se pretende presentar. Desde el punto de vista del análisis económico, veamos ahora qué tan rentables, qué tan factibles económicamente serían estas plantas, que son las que describió Víctor. En ese sentido, un principio básico, un concepto es que para favorecer la complementariedad con la industria existente, la asociatividad entre las pymes y articular un ecosistema de producción de CLT, se propone un escenario donde en el fondo hay una inversión menor, en donde la cual se trabaje con infraestructura básica, galpón, terreno, reasignado de otro tipo de planta existente, complementariedad con alguna planta o arriendo, digamos, no inversión directa en infraestructura. Y vamos a ver un poquito cómo afecta esto los resultados económicos y buscando complementariedad con la industria existente más que instalar nuevas plantas. Así entonces, ¿cuáles son las inversiones de las plantas que mencionaba Víctor? Tenemos tres tipos de plantas. Una planta de 10.000 metros cúbicos año, 4.500 metros cúbicos año y 2.700 metros cúbicos año, las cuales, como ya vemos en el concierto internacional, pueden ser pequeñas, pero para la realidad local pueden ser plantas importantes. Las inversiones van desde los 2,5 millones de dólares hasta el 1,3 millones de dólares la planta más pequeña, y la inversión más importante y más notoria son los equipos de proceso, donde dentro de estos equipos de proceso solo el 50% aproximadamente corresponde a la prensa y a la máquina CNC. O sea, la inversión más fuerte está asociada a la tecnología de prensado de paneles y la tecnología de procesamiento de paneles, ¿ya? Donde para la planta más grande incluso es cerca de un 80%. La primera intención, pues bueno, entonces hagamos CLT en blanco, sin procesar. Pues lo que pasa es que en ese sentido el producto deja de ser atractivo porque conceptualmente el CLT como producto es un producto personalizado, o sea, requiere procesamiento, o sea, sin máquina CNC, sin control numérico, sin carpintería detallada, es un producto que va a tener quizás menos interés por parte del mercado. Desde el punto de vista de la inversión, se observa que, por ejemplo, la inversión evidentemente disminuye con la escala, pero también la producción. Entonces, por ejemplo, la planta C quizás es la que tiene menor inversión, cerca de un 50% menos que la planta más grande, pero es 73% menos productiva. Entonces, la inversión disminuye, pero también disminuye más rápidamente la capacidad de producir. Y acá aparecen algunos indicadores que vale la pena tener en consideración, por ejemplo, que en la planta A la inversión estimada es del orden de $250 por metro cúbico producido al año, y mientras que la planta C es la más costosa, del orden de los $486 por metro cúbico producido al año. Estos números hacen cierto sentido porque, por ejemplo, si uno pone como referencia plantas más grandes a nivel internacional de 50.000 metros cúbicos año, la inversión bordea los $400 por metro cúbico año producido. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se acerca tanto a quizás estas plantas menos eficientes? Porque a medida que crece la necesidad de producir mayor volumen, aumenta la necesidad de automatizar el proceso, lo cual encarece rápidamente los valores de inversión. Desde el punto de vista del costo operacional, los costos operacionales son fundamentalmente explicados por materia prima, madera y adhesivo, ¿ya? Los demás elementos son básicamente muy poco importantes y lo relevante de entre un 70 y un 80% del costo de producción es materia prima, es madera. Lo cual entrega que, por ejemplo, considerando cuáles son los precios, madera estructural para abastecer las plantas CLT con costos de orden de los $300 a $300 por metro cúbico, que en fondo estos números de aquí, estos 80% del costo total por unidad producida, cerca del 90% de ese número es solo madera. Y esos precios son precios del orden del mercado, del valores de la madera chilena exportada, digamos, de madera estructural. Lo cual es un número bastante alto si lo comparamos, por ejemplo, con el mercado norteamericano, donde en general los valores bordean los $180 por metro cúbico. Desde el punto de vista del precio de venta, los precios de venta podrían variar entre $685 por metro cúbico a $1.000 por metro cúbico en esta planta de menor capacidad, pero de mayor especialización. Y estos números tienen cierto sentido en el concierto internacional nuevamente, porque a nivel internacional el precio de mercado del CLT bordea los $700 a $750 por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, la planta A y la planta B podrían andar cerca de incluso precios de mercado internacional para el contexto y la realidad nacional. Así, el análisis económico muestra que en general las tres plantas tienen retorno positivo, pero evidentemente la más atractiva es la planta tipo A, que genera un retorno de cerca de 1,8 millones de dólares en 10 años, y las plantas más pequeñas también generan retornos positivos, pero dejan de ser tan atractivas. O sea, el negocio integrar estas plantas, producir pensando en esta demanda potencial, tiene cierta lógica y cierto sentido financiero y económico.
La sensibilidad, bueno, acá donde quizás empiezan a aparecer algunos detalles importantes a analizar. La rentabilidad y la factibilidad económica de estas plantas es altamente sensible al costo de la materia prima, ¿ya? La materia prima puede variar muy poquito su precio para que las plantas sigan siendo financieramente factibles. Por ejemplo, si la materia prima, la madera, sube apenas un 7% de valor, las plantas dejan de ser rentables, ¿ya? Entonces, son altamente sensibles al costo de la materia prima. La que es menos sensible quizás es la planta C, que es donde la más sensible quizás donde acepta menos aumentos de costo de materia prima y deja de ser rentable. Respecto al precio de venta, el mínimo precio de venta tampoco son muy generosos respecto de los precios de equilibrio, y son un poco los que se muestran acá. Y lo relevante de la materia prima en particular es lo que muestra este gráfico que está acá a la derecha. Sin haber encontrado información para el mercado local, este gráfico muestra la oscilación del precio de la madera estructural en el mercado de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, donde se observa que en general hasta a principios del 2020 el valor era un valor relativamente estándar, pero muy oscilante, o sea, es muy variable. Pero ¿qué es lo que ocurrió por efectos de la pandemia? El precio de la madera prácticamente se ha triplicado. Entonces, este efecto COVID, digamos, puede ser un efecto perjudicial a la rentabilidad y el retorno financiero de estas plantas. Desde el punto de vista del cómo variaría el precio de venta respecto de la capacidad de producción, bueno, si tenemos que una planta empezar a producir a una capacidad un poquito mayor a través de hacer más eficientes sus procesos, de mejorar los tiempos de prensado, entre otras cosas, los precios pueden disminuir. Por ejemplo, digamos lo que está el gráfico de acá abajo a la izquierda, la línea negra representa la planta, la más grande, de 10.000 metros cúbicos año, donde si, por ejemplo, esa planta pudiera llegar a producir a 12.000 metros cúbicos año, el precio de venta podría reducirse del orden de un 5 o un 10%. ¿Ya? Y lo mismo ocurriría con cada una de las otras plantas. Por otra parte, si la capacidad disminuye o la venta disminuye debido a que el mercado en el fondo no está suficientemente activo y las plantas deben operar a menor capacidad, bueno, los precios necesariamente tienen que empezar a subir para que el negocio siga siendo rentable. Donde, por ejemplo, la planta tipo A debería tener que llegar a vender del orden de $900 metro cúbico si está funcionando a un 75 a un 70% de su capacidad productiva. Entonces, en general, son muy sensibles, digamos, estas plantas propuestas. Desde el punto de vista de la inversión, como ya les había mencionado, la inversión o el análisis no considera inversión en infraestructura, sino que es adaptación de infraestructura existente. Y si miráramos el gráfico que está acá a la derecha abajo, cada línea representa la variación de la máxima inversión tolerable por cada planta en función de su capacidad productiva. ¿Ya? Donde, por ejemplo, la línea azul muestra que, bueno, si produce a 3.000 metros cúbicos año, a lo más la inversión debería ser de 1.8 millones de dólares. Si produce a 4.500 metros cúbicos año, bueno, su inversión puede llegar a los 2,6 millones de dólares. ¿Ya? La planta negra, o sea, la planta más grande, la planta de 10.000 metros cúbicos año, que sería línea negra, si llegara a poder producir a 12.000 metros cúbicos año, podría tener una inversión de cerca de 5,5 millones de dólares y seguiría siendo rentable. Y acá aparecen algunos puntitos rojos, donde los puntos rojos representarían cuánto sería entonces la inversión requerida con infraestructura. Si miramos el punto rojo de la línea más inferior, que es la de la planta de 2.700 metros cúbicos año, queda por sobre. Por lo tanto, la planta de manufactura, la planta de procesamiento, no toleraría inversión en infraestructura. La planta de 4.500 metros cúbicos año, bueno, el puntito igual queda por arriba. Bueno, económicamente se vería complicada si es que tuviera que invertir en infraestructura. Pero por otra parte, la planta más grande tiene más holgura, y esta planta de 10.000 metros cúbicos año, operando a full capacidad, podría económicamente, digamos, ser factible, ser viable, incluso considerando inversión en infraestructura. Algunos comentarios finales ya para cerrar la presentación y dar paso a los demás expositores. El mercado chileno es un mercado pequeño, pero tiene potencial. Si es que se avanza en derribar barreras de entrada, como por ejemplo desarrollo de normas de diseño, y también
cómo promover la demanda, donde creemos que el sector público y aspectos de construcción sustentable como la certificación CES, por ejemplo, podrían jugar un rol fundamental en la demanda de construir con productos que cumplan mejor con estos atributos. La demanda interna es pequeña, lo cual demanda o genera necesidades de encadenamiento productivo local, asociación entre las pymes e integración. Bueno, respecto del análisis económico, se observa que en general las plantas son altamente sensibles, o este modelo de mercado es altamente sensible a los costos de producción, al valor de la materia prima y a la inversión inicial, ¿ya? Así que, por lo menos en una condición basal, en una condición de asociatividad en base a este modelo, se obtiene que la producción de CLT en Chile debería ser económicamente factible, pero se requiere incentivar la demanda, ¿sí? Eso en términos generales. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jean-Pierre, esa ha sido la presentación. Evidentemente, preguntas, dejamos espacio al final de la conversación. Muchas gracias por la exposición, Franco. Vamos a dar la bienvenida a nuestro último participante del ciclo, Marcos Brito, gerente del Programa Estratégico Nacional Construye 2025 de Corfo. Perdón. Tengo un... Sí. Ahí sí, perdón, tuve un impasse. Bienvenido, Marcos. Marcos expondrá construcción industrializada y sustentable en Chile, oportunidad para el CLT. Muchas gracias, Jean-Pierre. Aquí estoy compartiendo la presentación para que puedan verla todos. Asimismo, como anunciada, esta es una breve presentación donde voy a referirme, bueno, a lo que estamos haciendo desde este programa de Construye 2025, que ha sido impulsado por Corfo. Hoy día está alojado en el Instituto de la Construcción. Y un poco referirme en particular, dentro de las cosas que hacemos, a la construcción industrializada y cuáles son las oportunidades dentro de este gran tema para la madera y el CLT, ¿cierto? Lo primero, bueno, para dar un poco de contexto, la construcción es un sector muy relevante en todas las economías, es el barómetro de la economía. Hemos visto cómo ha sido uno de los indicadores que hemos estado viendo en las noticias debido a toda la situación del COVID, cuando hay confinamiento, primera que se afecta en la construcción y nos da indicadores de lo que pasa. Por lo tanto, todo lo que pasa aquí es en gran escala. En Chile tenemos un problema de productividad que fue identificado por este programa y relevado, dado que no se le había dado acento antes a esta problemática, y que significa que la construcción es el único sector que no ha mostrado crecimiento alguno en su productividad en 25 años. Y esto debido a que no hemos innovado, prácticamente invertimos la misma cantidad de recursos para obtener la misma cantidad de resultados, y eso no ha cambiado en ya un cuarto de siglo, y tal vez más largo hacia atrás no tenemos más antecedentes, pero todos los estudios que sí tenemos confirman esta realidad, a diferencia de otros sectores productivos que han ido mejorando sus indicadores y sus tasas de rendimiento. Por otro lado, tenemos algunas brechas por el lado de la sustentabilidad, en el uso de energía, el consumo de aire, pero sobre todo, uno de los que más énfasis se le ha dado en el último tiempo es la generación de residuos sólidos y las emisiones de gases de efecto invernadero que la construcción representa. Y datos para que vayan teniendo en consideración para ver cómo esto lo vamos a encasillar hacia el tema que hoy día nos convoca. Entonces, tenemos que intervenir este sector, tenemos que mejorar en ciertas cosas, y por eso nace este programa ya en el 2015, y hemos trabajado y seguiremos trabajando por lo menos hasta el año 2025, espero, en plantear y resolver ciertos desafíos de productividad y sustentabilidad, como son la industrialización del sector, que es uno de los desafíos más importantes. Mejorar los niveles de planificación, de coordinación temprana, cómo nos ponemos de acuerdo antes de empezar a construir, primero, qué es lo que queremos hacer. Hoy día se toman muchas decisiones sobre la marcha.
mejorar nuestro nivel de capital humano y su nivel de calificación, las tramitaciones, los permisos, todo eso también contribuye a brechas de productividad. Y por el lado de la sustentabilidad, desacoplar el consumo energético del crecimiento, vale decir que no sea lineal la relación entre mientras más construimos, más energía ocupamos, sino que cada vez generemos edificaciones que consuman menos energía, y ahí la madera, por supuesto, que tiene un rol muy importante. Mejorar el confort térmico de las viviendas, que también aquí, bueno, el CLT es un material de lujo en ese ámbito, y gestionar residuos de la construcción, o evitarlos, que es todavía mucho más eficiente. Y ahí también, por supuesto, sabemos que todo este tipo de productos también tiene mucho que decir. Este programa tiene, por tanto, una visión en el largo plazo que se planteó, que dijimos, bueno, ¿cómo es la construcción en Chile? Juntamos a más de 200 personas, algunos de ustedes participaron incluso en ello. ¿Cómo es la industria de la construcción y qué queremos que sea de aquí a 10 años más? Cosa que no muy seguido hacemos en Chile, de planificar a largo plazo y ponernos todos de acuerdo. Y dijimos, bueno, queremos que sea una industria más sustentable, que sea competitiva, especialmente a nivel latinoamericano, que nos transformemos en un referente, eh, que tenemos que incorporar innovación, mejorar nuestro capital humano y también tener como foco nuestro propio bienestar, ¿cierto? Porque finalmente somos todos nosotros los que usamos las edificaciones. Y de a poquito, en lo que ya les estoy relatando, a ustedes se irán dando cuenta que la madera empieza a cuadrar en esto, ¿cierto? Empieza a calzar en todos estos temas por sus características. Nuestra hoja de ruta, por lo tanto, planteó 4 ejes estratégicos: mejorar la productividad, especialmente a través de la industrialización, ser una industria mucho más sustentable, incorporar la innovación como una fuente de competitividad esencial hoy día, donde integramos el I+D, el desarrollo tecnológico, con la innovación, y también hoy día el emprendimiento, que es una fuente muy importante de nuevas soluciones. Y la transformación digital, que es un paradigma también que se nos vino encima muy rápidamente, que hoy día nos está ofreciendo bastantes soluciones. Cabe mencionar que originalmente este programa también tenía una meta compartida con el programa de madera alto valor, que era mejorar las exportaciones de productos de alto valor agregado en madera. Y hemos visto que, bueno, esa meta se nos vio truncada por los incendios que hubo 3 o 4 años atrás, y que es una situación que nos golpeó fuerte en la industria, y claro, no podíamos plantearnos todavía llegar a esa meta teniendo problemas de fondo que solucionar. Pero siempre la madera ha seguido siendo una de las cosas que tenemos muy presentes en todas nuestras soluciones. Entre ellas, hemos ido generando distintas iniciativas que ya están instaladas en el sector, como el Plan BIM, que es el que por supuesto vela porque el BIM se masifique en Chile, con un estándar definido. 2 centros tecnológicos, el CETEC y el CIPIX, donde colabora y participa desde sus inicios la Universidad del Biobío. La estrategia de residuos de construcción y demolición, que también ha dado un gran producto, que es la hoja de ruta para gestión RCD y economía circular. Y el Consejo de Construcción Industrializada, que les voy a contar un poquito más, que es una agrupación que hoy día ha crecido muchísimo, y donde tenemos a oferentes y demandantes de sistemas industrializados. También el DOM en línea y los centros de extensionismo tecnológico son otros proyectos asociados a nuestra hoja de ruta. Entonces, ¿cómo hemos llegado a todos estos productos? Bueno, agrupando a diversos actores. Aquí podemos ver muchos ejemplos de cómo cada mesa tiene como base, como sostén para su trabajo, empresas, ministerios, universidades e instituciones que ayudan a que esto avance, en ponerse de acuerdo, sentarse y conocer quién está detrás de esa institución y ver cómo podemos avanzar. Tenemos una gobernanza, un consejo directivo que lo componen 24 instituciones público-privados y académicos, y que son los que nos permiten también ir regulando el avance de esto. Básicamente, y en una forma muy caricaturesca casi, lo que queremos es avanzar de una construcción que obedece a estándares
muy, muy antiguo, como es la construcción manual, pero más allá de que sea manual o mecanizada o a través de montaje, tiene que ver con cómo la planificamos, cómo la diseñamos, cómo la concebimos y qué esperamos, cómo podemos mejorar su desempeño, ¿cierto? Y a eso le llamamos industrialización. A eso le llamamos, no es solamente agregar prefabricados, sino que eh, concebir esto como un proceso mucho más planificado y detallado. Un ejemplo bien diametral, si se quiere, de la industrialización es la industria automotriz, que es la industria desde Henry Ford hacia adelante la que marcó las grandes revoluciones industriales, estando hoy día en una cuarta revolución. La industria automotriz, si se piensa, es donde todo tiene que estar diseñado antes de empezar a fabricar la primera unidad. Todo tiene que estar calibrado, decidido, y hoy día no es así en la construcción, ¿cierto? Algunos ejemplos, un contraste que vemos acá en la presentación, es la fabricación de baños prefabricados, que hoy día se ha tecnificado muchísimo, eh, pudiendo mejorar notoriamente los desempeños en obra, los tiempos, y también con ello reducir costos de obra. Entonces, cuando hablamos de industrialización, hablamos de reducir tiempos, mejorar productividad, mejorar la calidad y el valor del inmueble incluso, debido a que se tiene presente una serie de otros conceptos antes de edificar: la eficiencia energética, la orientación, la materialidad y otros también, por supuesto, que podemos considerar desde el comienzo. Y, por supuesto, desde el lado de la sustentabilidad, disminuir la cantidad de residuos y mejorar la seguridad de los trabajadores. Este Consejo de Construcción Industrializada que ya les adelantaba, ya lleva 4 años operando. A partir de fines del 19 ya se constituyó como un organismo que dejamos en manos de la CDT, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, donde, como les decía, hay ya del orden de 120 miembros, que incluyen a empresas privadas, instituciones patrocinantes y también profesionales independientes, todos trabajando en pos de difundir las ventajas de esto, también trabajar en la normativa, en el capital humano, en cómo esto se integra con la tecnología, eh, en cómo lo medimos. Tenemos un grupo que trabaja sobre los indicadores, etcétera. Es un trabajo bien intenso. Tenemos ya 5 grupos técnicos de trabajo dentro del CCI y se ha avanzado bastante en poder establecer esto como una meta, como un norte, ¿cierto?, hacia cómo queremos llevar a la construcción a ser incluso el sector más productivo de nuestra economía. Dicho eso, bueno, ¿cómo lo llevamos esto a la madera? El CLT es tal vez una de las soluciones más sofisticadas que existen, o la más sofisticada en la construcción en madera, que puede llegar a ser también una de las más rentables si se diseña como corresponde y se planifica. Pues veíamos también en los gráficos sacaba yo mis cálculos acá de cómo es el rendimiento del CLT versus cómo es el costo, y claro, estamos dentro de márgenes bastante competitivos. Tenemos soluciones de prefabricación en 2D, donde por supuesto el CLT es como se desempeña en la gran parte de los casos, en que vamos construyendo paneles prediseñados, precortados, con todos sus vanos, puertas y espacios, anclajes para que pueda luego constituir el volumen. Pero también hay soluciones en 3 dimensiones, que llamamos módulos, que hoy día en Chile, a pesar de que somos campeones mundiales en este tema, no los vemos todavía en la ciudad, pero prontamente ya, como hemos dicho con las empresas que se dedican a esto, vamos a empezar a bajar hacia las ciudades porque la minería en Chile sí produce hoteles enormes con este tipo de sistemas. Tenemos récords mundiales en esto. Y esto es lo que ya se está haciendo en muchos países y con un nivel de diseño bastante avanzado. No es solamente apilar contenedores como uno piensa y hacer un gran cubo gigante, sino que hay volúmenes muy interesantes que se han llegado a producir
Y acá la madera también vuelve a tener un rol muy importante en lo estructural y también en las terminaciones o bien en el uso de del CLT que cubre ambos aspectos. Para ir terminando y dejarles el sabor de en qué está esto en el mundo, bueno, en Chile tenemos esta obra maravillosa en Los Ángeles que me tuve la suerte de visitar cuando estaba recién en obra, el edificio Mininco CMPC, pero también tenemos otras como las que ya mencionaba Víctor, por ejemplo, los jardines infantiles, que entiendo que ya van 4 logrados con muy buen estándar. Realmente esto le cambia no solo el estándar al edificio, sino que a la calidad de la educación que y de la manutención que reciben estos niños por estar bajo estándares mucho más confortables de temperatura sobre todo y humedad. Tenemos el caso también de ¿cómo se llama? El colegio modular, que este fue un concurso que hizo el Ministerio de Educación, y la solución ganadora se construyó a los pocos meses en Talca, un colegio con este sistema, también un hito bastante importante para la construcción en CLT en Chile. Finalmente, bueno, ya les mostraba la foto del edificio terminado, el edificio de Mininco CMPC en Los Ángeles, que la verdad digo que tuve la suerte porque cuando fuimos a ver la planta CMPC que hacía recién la finger joint, las tablas que luego iban a ir a la planta Cortelima, donde se produjeron los CLT y se cortaron y se moldearon y luego la obra, fue una cosa realmente espectacular. En algún momento sentíamos que estábamos casi en otro país. Y en el mundo, bueno, esto también ha avanzado mucho. Hay obras muy icónicas que quisiera mostrar solamente algunas para dejarlas como inspiración. Recuerdo cuando tuvimos también la suerte de estar en Australia visitando algunas de estas, se hablaba que ya hay casi una sana competencia en el mundo por lograr ciertas alturas en la construcción en madera, algunos edificios 100% madera, otros en combinación con otros materiales. Yo creo que eso no es tan relevante para lo que queremos lograr, que es finalmente que la madera sea un material relevante y masivo en la construcción. Cuando nos comparamos con países como Japón, según lo que nos mostraba también Franco, estamos muy en un orden de magnitud más abajo, también con Estados Unidos o Canadá. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos un caso, un edificio de 9 pisos, un volumen bastante interesante, donde también he visto, googleando y buscando estas imágenes, que en varias partes, incluso las barandas de las ventanas están hechas dentro del mismo corte de la pieza, un diseño muy interesante. Un edificio en Francia también, que me llamó mucho la atención, ya a 11 pisos, esto en Estrasburgo, donde tenemos 3 volúmenes y el mayor de ellos, entiendo que del orden de 11 pisos, ya pasando a un poquito más altura, 15 pisos en Noruega. Este es el edificio Tritt Apartment Block, que fue el edificio más alto del mundo en su momento en Noruega, con 49 metros de altura. Y los noruegos, por supuesto, no se quisieron quedar conformes con eso. Bueno, antes que eso, el Brock Commons de Canadá, que también fue un edificio que estudiamos bastante. Este es un edificio que tiene núcleos de hormigón, donde están los ascensores, igual que el edificio CMPC, acá en Chile, pero que todas las plantas y los muros exteriores están hechos en CLT. Hay unos videos muy, muy bonitos en YouTube que los pueden ver, donde se muestra en cámara rápida cómo se construyó este edificio. Es bastante impresionante, un edificio de departamentos para estudiantes. Y ahora sí, el actual edificio más alto del mundo en madera, también de 18 pisos, el Mjøsstranet, que es un hotel donde alberga el Hotel Wood, por supuesto, el hotel de madera que tienen con mucho orgullo. Este edificio ya está terminado, ya está en operación, y es hoy día el edificio con mayor altura, con 85,4 metros de altura en total en Noruega. Así que bueno, el desafío está planteado. El CLT, como decía, para este país representa una oportunidad muy importante, siendo un país forestal. Representa también para la industrialización una solución limpia, ordenada, con terminación
inigualable, digamos. El ambiente de estar dentro de un edificio CLT es realmente otra cosa. Cuando fuimos a estar en Australia, se sentía hasta el olor a la madera, la sensación es realmente otra que cualquier otra materialidad. Así que trabajemos por esto, cuenten con nuestro programa también para que podamos seguir avanzando en la difusión, la promoción y el desarrollo del CLT en Chile. Ahí les dejo nuestros datos y abierto también a las consultas que hayan en el foro que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Habiendo finalizado las ponencias, les invitamos a participar activamente de la actividad de cierre, conversatorio que tendrá como invitado a Hernán Madrid Campos, jefe de certificación CES del Instituto de la Construcción. Bienvenido, Hernán. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Víctor, sí. Eso, gracias, Víctor, por encender tu cámara. Estimados, tenemos una consulta inmediatamente aquí salida del chat. Paula Salgado nos consulta para Víctor. ¿Cuándo cree que estará lista la normativa chilena de fabricación del CLT y el anteproyecto de norma del mismo? Sí, yo comenté que se está trabajando en este anteproyecto de norma y en el tema de la fabricación del CLT. Es un comité que está constituido por varias instituciones que trabajan en el área de la madera y que han estado vinculados de alguna u otra forma con este material. Y bueno, desde mi perspectiva, creo que la revisión que estamos realizando actualmente deberá tomarnos unos 2 meses más o 3 meses más tal vez como máximo, y de ahí esto ingresa a la redacción y finalmente a la consulta pública. Por lo tanto, que hay un proceso que creo debe estar dentro de los 2 años. Eso es lo que yo puedo informar, pero no tengo esa certeza. O sea, imagino que va a ser un periodo de esa magnitud. Gracias, Víctor. Hernán, nos gustaría saber si pudieses plantear acerca de las oportunidades que está entregando hoy día la certificación CES, tanto para la construcción como para los sistemas innovadores en madera. Y asimismo, si pudieses compartir algo acerca de la visión que tienes respecto del CLT para acomodarse a los requerimientos de la certificación CES. Y bueno, a ver, en términos amplios, la certificación de edificio sustentable, que es una certificación que está orientada a evaluar y poder validar ciertos requerimientos asociados a condiciones que todos conocemos: sustentabilidad en la edificación, principalmente de uso público. Dentro de esos requerimientos, los temas asociados a materiales de la construcción en términos amplios han sido abordados desde la perspectiva de las declaraciones ambientales de productos, que básicamente es los impactos ambientales que tienen estos materiales para la construcción de un edificio. O sea, esa es la perspectiva que hemos usado hasta ahora. Hacia adelante estamos trabajando en una siguiente versión que va a incorporar o sumar más de esta perspectiva algunas características del proceso constructivo, que ahí yo creo que hay una ventaja importante, y también algunos elementos, algunos requerimientos que abordan indicadores asociados a industrialización. Yo creo que también ahí hay un tema importante que pueda abordar una edificación construida con CLT. Ahora, ya un poco más al detalle, de lo que a mí me ha tocado, la experiencia que he visto con edificios construidos con CLT, yo creo que tienen características desde el punto de vista de sustentabilidad que son muy relevantes de poder poner en valor. Si bien en el modelo actual de certificación tiene una cabida, se puede abordar y va a tener una diferenciación positiva, por supuesto, yo creo que lo que comentaba, en la siguiente versión va a ser mucho más claro el aporte que pueda entregar una materialidad como el CLT a una edificación, porque sumado a la perspectiva de impactos ambientales de los materiales que actualmente tenemos, se va a incorporar también el proceso y se va a incorporar también algunas variables de industrialización, que son, la construcción con CLT va en ese camino y probablemente
va a tener el mejor resultado y el mejor desempeño en estas variables que vamos a incorporar. Y yo creo que en el corto plazo se va a poder incorporar con aún más fuerza de lo que ahora tiene cabida en este modelo de certificación. Excelente, Hernán. Marcos, nos gustaría contar con tu visión respecto de las oportunidades que tiene el CLT en el marco de las metas del Programa Nacional de Construcción Industrializada y Sustentable en Chile y cómo esto podría ayudar a gatillar la demanda del CLT. Bueno, es un tema que nos hemos planteado hartas veces, ¿eh? Porque acá también, para que haya una oferta, tiene que haber una demanda, ¿cierto? Y nunca hemos resuelto, o no, a lo mejor no somos nosotros los que tenemos que resolverlo, pero ¿qué va a ser primero? Porque para que haya más demanda de este tipo de soluciones, evidentemente que al haber una mayor producción, como tú mismo, o sea, o Franco muestra en el gráfico, parece, van bajando los costos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que por lo menos trabajar, y que ya se está haciendo en realidad, es ir desarrollando casos demostrativos donde la construcción funciona así, ¿eh? Es muy copiona, o sea, cuando los, los constructores ven que una solución funciona y ya funcionó varias veces, todos se atreven a tirarse al agua, pero antes de eso no lo hacen. Entonces los valientes que van primero son los que corren mayor riesgo, ¿cierto? Por lo mismo, hay varios aspectos a ir solucionando, como el tema normativo, temas técnicos que ya han habido algunos trabajos, sobre todo desde la academia, donde se ha ido planteando cómo se requiere, bajo qué medidas, bajo qué estándares, bajo qué tipo de sistemas de anclaje, etcétera, funciona el CLT. Así que es difícil hacer una proyección, ¿eh? O una predicción de lo que puede llegar a... yo me quedo con lo que vi en la presentación, que me pareció muy interesante y también me hizo bastante lógica las cifras que mostró el trabajo de la UBB, y sería interesante también eso llevarlo a la industria, a ver cómo la industria lo siente. Lo dejo como una inquietud también. Marcos, a mí me gustaría aportar un poco dentro de este conversatorio. Yo tengo la experiencia de conocer las oficinas de una empresa que se dedica a fabricar perfiles de madera, que son perfiles de exportación. Ellos fabrican cerca del 97% de su producción se exporta ya al mercado estadounidense y coreano. Y lo divertido es que las oficinas que tienen ellos aquí en Concepción, el edificio está con construcción con CLT y no tienen recepción municipal de su edificio. Entonces, ¿ustedes ven que hubiese alguna manera de lograr de que este tipo de cosas realmente se aceleren y que llegásemos a permear con el CLT? O sea, nosotros vemos el CLT, lo digo yo como ciudadano, lo vemos de uso muy limitado actualmente a algunas construcciones digamos, de galpones deportivos, como clubes, etcétera. Entonces, ¿tienen alguna cosa que les gustuviese, o sea, fuera de eso, y los puentes que se ven de repente, estas pasarelas? Entonces, Franco, no sé si te vi levantar la mano. No, Jean-Pierre, pero gracias igual por el pase, digamos. Lo que pasa es que en todos los mercados, cualquier mercado de un producto innovador, todos los productos llegan con una serie de barreras de entrada que tienen que como que de alguna manera empezar a romper, a vencer. Y respecto de las barreras de entrada internacionales, digamos, que por lo demás están presentes en Chile para el CLT, una de ellas tiene que ver con los aspectos técnicos, y eso también ayuda a lo que se mencionaba hace un momento atrás con la pregunta de Víctor respecto de cuándo va a estar la norma, el mismo tema asociado a lo que tú mencionabas de la recepción municipal, porque en el fondo el CLT en Chile entra, desde el punto estructural, que es un poco más mi especialidad, digamos, en este sentido, entra como un sistema innovador. Por lo tanto, no tiene normativa, no tiene una serie de aspectos técnicos que, por lo tanto, ralentizan procesos de recepción municipal, procesos de revisión, procesos de una serie de elementos que además encarecen la construcción en sí. Entonces, una quizás de
de los elementos fundamentales desde el punto de vista de las barreras de entrada a romper, tiene que ver con el aspecto, desarrollo de elementos técnicos normativos locales, compatibles con la realidad local, con las características productivas locales, con las capacidades locales de producir, porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfrentándonos al problema de plantear una norma, bueno, siempre la tentación está, oye, pero si las normas del resto del mundo existen, ¿por qué no llegamos y ocupamos algo que existe en Europa, que está validado en Norteamérica? Pero resulta que los productos, las formas de fabricar, tienen realidades distintas, son entornos distintos, son tamaños de mercado diferentes. Entonces, en general, me parece, a mí desde mi perspectiva, digamos, quizá un poco más técnica, es que los esfuerzos principales tienen que estar en derribar estas barreras de entrada, y lentamente el mercado va a ir creciendo. Porque otra barrera de entrada, por ejemplo, es la disponibilidad. Y la disponibilidad es porque no hay planta. Y si no hay planta es caro. Y si las plantas no hay, porque no hay demanda. Entonces hay como una especie de círculo vicioso que evidentemente Marcos y Hernán tendrán una visión mucho más profunda que la mía del tema, digamos. Pero creo que es un trabajo medio sinérgico y asociativo que hay que desarrollar. Iniciativas demostrativas son fundamentales. En particular, en la universidad se están ejecutando 2 iniciativas, una que es este edificio PymeLab en 5 pisos, en CLT, media altura. También se está ejecutando un proyecto de construcción educacional en CLT que apunta a la certificación de edificación sustentable. Entonces, hay que empezar quizás a articular acciones, a generar hitos, a generar íconos que intenten detonar demanda, porque finalmente, ¿qué es primero? ¿Tener oferta del producto o tener demanda por ese producto? Entonces, es un tema un poquito complejo para los mercados jóvenes y para los productos innovadores, en general. Sí, yo quería comentar, Jean-Pierre, que me interesa mucho ese caso porque como programa también tenemos dentro de nuestro plan de acción del año 20 al 22 como misión eliminar ciertas barreras de entrada para la industrialización, y este es un caso interesante. Y dentro del CCI tenemos un grupo de trabajo donde hay empresas de ingeniería, donde está el MIMBU, donde hay un montón de organismos que estamos trabajando precisamente en identificar barreras de entrada y ver cómo las solucionamos. Y hasta ahora nos ha ido bien, porque a veces obedecen a algo que quedó escrito en alguna parte que por alguna razón no se admitía, y hay que desenmarañar eso y solucionarlo. Así que si me pudieran después compartir más antecedentes, nos serviría mucho para poderlos investigar y ver si eso tiene una solución viable. Excelente, Marco. Yo te comparto el caso. Hernán, ¿tienes algo que aportar? Quería complementar un poco lo que planteaba Franco, y que es el caso de la dificultad y las barreras de entrada para comenzar. Yo creo que, como bien él decía, para cualquier iniciativa que incorpore innovación. Nosotros desde la certificación tenemos la misma mirada desde cuando la dificultad que fue el comienzo de la certificación. Nosotros llevábamos, este es el 6º año de funcionamiento, los 3 primeros años fueron muy, muy difíciles en términos de poder incorporar proyectos, de que los mandantes quisieran incorporar la certificación en su edificio. Y esto, Marco puede hablar también con mucha propiedad de lo que ha sido el BIM, que también está en la misma situación. Yo creo que para nosotros, una de las experiencias positivas fue poder asociarnos con un mandante que apostara por esta iniciativa. En el caso nuestro fue el MOB. El MOB apostó por nosotros, por incorporar la certificación dentro del desarrollo de los proyectos, y eso ha dado un impulso que, por supuesto, demora unos años en instalarse, pero ha dado un impulso consistentemente en el tiempo, de manera de poder ir generando un movimiento, y ya al año, no sé, 4 o 5, ya esto puede empezar a funcionar por sí solo. Pero requiere de un empuje importante, de un interesado grande que lo lleva adelante. Marco, me imagino el mismo caso que en el BIM, que se ha dado en muchas iniciativas en nuestro país. Yo creo yo que ese puede ser un buen camino para llegar adelante. Yo quisiese también plantear de que lo que he aprendido gracias a estas exposiciones y a lo que hemos presentado desde la universidad, me gustaría ver más CLT en construcciones de todo tipo,
les comparto mi deseo y me gustaría ver CLT en oficinas, CLT en viviendas sociales, CLT en viviendas ABC1, digamos, en todos los espectros verlo, y creo que es el camino que debemos seguir, está bien dirigido. Y en ese sentido yo le planteé esta situación a un constructor que construye, me dice, en general lo que falta es que se vea. Falta que se vea para que la gente quiera copiar, para que la gente quiera aplicarlo. Entonces, en ese sentido, no sé si alguno de ustedes tiene algo que quisiese aportar respecto de lo que podría hacerse para lograr eso. Yo quisiera un poco resolver tu duda, Jean. Que podríamos señalar que actualmente existen 2 plantas productoras de CLT en Chile, son pequeñas, pero está en carpeta una gran planta productora. Entonces, y además que haya un comité normativo trabajando en estos temas significa que algo va a pasar con el CLT. Es que es un tema de tiempo. Pero quisiera que la primera pregunta que a Marcos, que si uno ve lo que pasa en otros países respecto a los productos innovadores, en realidad hay una alta conciencia de parte para que los productos innovadores que tienen un alto potencial, que además no es solamente un potencial económico, sino que también hay un potencial social, donde se aprovechan las materias primas locales, que es lo que tiene la madera en sí, le dan un fuerte impulso. Por ejemplo, el caso de Japón, ellos están proyectando una demanda de 500.000 metros cúbicos de CLT al año, eso es lo que están proyectando. Y han hecho, ¿cierto?, una serie de acciones muy coordinadas, muy coordinadas, para que eso ocurra. Y finalmente, algún joven japonés de la edad de Jean-Pierre, ¿cierto?, puede haber una casa, puede haber un paradero, puede haber un puente, puede haber una serie de situaciones con madera en su hábitat, ¿cierto?, y cercano, y que lo sienta cercano. Pero, Jean-Pierre, yo creo que vamos a tener buenas noticias en el corto plazo. Yo creo que eso es lo que explico. Excelente. Bueno, si alguien quisiese aportar algo más, sería bueno. La verdad es que nos hemos extendido más de lo que teníamos presupuestado, pero aún así creo que ha sido bien interesante. Yo me gustaría plantearle a Hernán una última cosa, y es que al ver las construcciones, por lo menos cuando uno ve que se construye, la sustentabilidad creo yo que es uno de los factores más relevantes que tenemos hoy día como meta futura. Y en ese sentido, tenemos súper claro que la construcción está al debe, que elementos constructivos que tenemos hoy día son, digamos, no sustentables. Hay el cemento en sí, el hormigón, el metalcom, son elementos que tienen huellas de carbono elevadísimas. En ese sentido, ¿tienes algo que pudieses compartir con nosotros para cerrar, en lo cual fomentar el CLT, algo que pudiésemos hacer para subirlo de categoría a nivel de, oye, esto es mejor para todos nosotros? ¿Alguna cosa que pudiese ser? Sí, mira, a ver, la mirada hasta ahora, y en general no solo en nuestro país, ha sido preocuparnos de las emisiones, como tú planteabas, Jean-Pierre, desde el punto de vista de la operación de los edificios. Entonces, para eso nos preocupamos de que el edificio sea muy eficiente, que requiera menos energía para que funcione, por lo tanto, por consecuencia, va a tener menores emisiones porque va a usar menos energía. Esa es una mirada que se ha dado, bueno, si uno ve en países desarrollados ya ha empezado a cambiar, en Chile aún no, pero tiene que ver con que al hacer muy eficiente la operación y al tener menores emisiones durante la operación, empieza a pesar mucho más en el total las emisiones que se tuvieron al comienzo con la materialidad, con el sistema constructivo y con todo ese impacto inicial. Y eso es lo que está empezando a pasar ahora. Para poder, o sea, uno ve herramientas en el mundo que tratan de apuntar a esto, tratan, como tú bien dices, de poner en valor materiales que tengan una menor huella de carbono, o que tengan menor energía incorporada, o que tengan un menor uso de agua en sus procesos.
esas herramientas están asociadas a esto que les comentaba, la declaración ambiental de productos y que midan y indiquen los impactos ambientales. Y luego las certificaciones como la nuestra, que esperamos que en unas siguientes versiones vayamos en ese camino, construyen sus evaluaciones a partir de esta información. De modo que uno no solo, como tenemos al día de hoy, podamos elegir materiales que declaren, independiente si es bueno o malo, pero lo declaran, que en eso estamos al día de hoy, dar el siguiente paso que nos permite elegir materiales y sistemas constructivos que tengan un menor impacto. Y eso ya está presente en sistemas de certificación que le ha costado incorporarlo, pero está presente en algunos sistemas de certificación internacional. Y es lo que esperamos poder dar la siguiente actualización, la siguiente mirada al modelo nuestro. Pero para eso, y como han comentado, necesitamos una base importante de información de los materiales, de información de los procesos productivos y para sistemas constructivos que permita de alguna manera comparar. Estamos avanzando, hay una mesa de huella de carbono para la Estrategia Nacional de Huella de Carbono, que está liderada por el Ministerio de Vivienda. Hay muchas iniciativas en que el Instituto de la Construcción estamos trabajando para poder generar ese ecosistema base, que nos permitan luego poder comparar en términos de materiales, sistemas constructivos, y por supuesto elegir y premiar a los que eligen sistemas que tienen un menor impacto. Ese es el camino. Gracias, Hernán. Franco, ¿quisieses decir algo para cerrar este ciclo? No, nada más, Jean-Pierre, que agradecerle a Marco en particular, agradecerle a Hernán también por su participación. La verdad que sin duda para nosotros como equipo que trabajó en este proyecto le dan un realce a nuestras ideas, digamos, porque son concordantes, son consistentes y estamos todos tratando de avanzar en el desarrollo de productos y sistemas constructivos que sean más amigables con nuestro planeta, porque que al final dejemos de destruirlo y tratemos de cuidarlo un poquito más. Me parece que las iniciativas que lidera Marcos, que es la que trabaja también lidera Hernán, son fundamentales y que por lo menos me parece que son el motor para estos sistemas innovadores. Bajo mi perspectiva, y esta es solamente una opinión personal, digamos, yo creo que el detonante de construir con estos sistemas más amigables son, en el fondo, iniciativas como la de Hernán, en el fondo poner y resaltar y darle, digamos, visibilidad a sistemas atractivos ambientalmente, las iniciativas de Marco. Entonces, eso, agradecerle su participación y seguiremos tratando de contribuir un poquito desde nuestra perspectiva de la academia, quizás en este tipo de desarrollo. Así que agradecerle su participación, nada más que eso. Gracias, Víctor, igual, y a todos los presentes en la sesión de hoy. Víctor, ¿tienes algunas palabras que quisieras dejar para este cierre? Bien, o sea, reiterar el agradecimiento a todos los expositores que han acompañado estos 3 ciclos de charla. Bueno, en este momento está presente Marco. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros en esta ocasión. Sé que siempre contamos contigo para lo que la universidad demanda en estos temas. También en el caso de Hernán, muchas gracias por estar. Y a los asistentes que nos han acompañado largamente, entiendo que estamos fuera de horario ya hace rato, pero los que están quedados hasta el final, muchas gracias. Esperamos poderlos ver en una próxima oportunidad. Estamos trabajando para ello. Así que pronto estaremos con novedades. Jean-Pierre, muchas gracias también a ti por tu colaboración en este sentido. Franco, seguimos adelante. Entonces, en nombre de Macro Facultad de Ingeniería, el Laboratorio Pimelab Maderas, CIPIX y a los expositores que nos acompañaron hoy, les entregamos nuestros más sinceros agradecimientos por su participación en el ciclo de conversatorios. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao a todos y todas.